Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que es, ¿cómo lo digo yo? Es la trampa mortal del enemigo para nuestro tiempo. Estoy escuchando a mis hermanos esforzándose y hay que agradecer, ¿verdad? Toda la buena intención. Pero desgraciadamente no se dan cuenta que hay una trampa escondida en el mensaje que están transmitiendo. Al menos una trampa. Por esto quiero ayudar al menos a todos aquellos que siguen este canal y que quieren conocer la verdad. He escogido poner el título porque es el título que vi en el material presentado por mis hermanos y sistemáticamente salía este texto, y es verdad, este texto es la clave del asunto. Porque en realidad este texto nos tiene que llevar a la vida eterna, que es el texto de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y ahora viene la clave, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el asunto es que nosotros no conocemos quién es Jesucristo. Toda su obra en realidad, porque el enemigo nos ha engañado. Los ha engañado a los judíos y nos está engañando a nosotros, ¿verdad? Vamos a tratar de entender realidades profundas, porque lo que he escuchado yo una y otra vez en los mensajes de mis hermanos, se me están poniendo los pelos de punta, honestamente. No se dan cuenta y declaran una y otra vez que Jesucristo es tanto el segundo Adán como el Espíritu Santo. Esto es un error tremendo, mis amados. Y precisamente esto es lo que vamos a tratar, aunque lo hemos explicado en muchas ocasiones, pero el enemigo está haciendo su obra y mis queridos hermanos no quieren prestarle atención. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Pero yo he de advertir a todos aquellos que siguen mi canal y que me veo en la obligación, porque he dicho que sigan otros canales, pues me veo la obligación de advertir al menos a los que alguna pequeña confianza tienen conmigo. Y yo trato de advertirles con lo escrito está. No vamos a tratar, nunca trataremos otra cosa más que lo escrito está. Trato de advertirles de dónde está la trampa. Porque espero que estén en este grupo pequeño que caminan con Cristo hacia Canaán, ¿verdad? Por lo tanto, en este texto de Juan 17:3 está la clave. Y necesitamos entenderlo. Y hoy vamos a desengranar este asunto. El que tiene oído, que oiga. El que no tiene oído, pues más no se puede hacer. Lo siento. Fijaos. Dice, el consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo. Fijaos, necesitamos entender análisis. Hay que hacer análisis forense. Lo que siempre os digo, mis queridos hermanos. Prestémosle atención a lo que está escrito. Y dejemos nuestras imaginaciones. Dejemos la teología del vino de Babilonia. Dice, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es uno igual a Dios. Es uno igual a Dios. Ahora, nosotros necesitamos hacernos una pregunta tremendamente importante. ¿Jesucristo es uno igual a Dios? ¿El segundo Adán? Esto es lo que mis hermanos no logran entender. La mezcla con el vino de Babilonia, están confundidos
y no se dan cuenta que están negando tanto a Jesús como a su espíritu, como a su representante, su omnipresencia. Están negando tanto uno como al otro. Lo vamos a ver por lo escrito está, mis queridos hermanos, no por otra cosa. Por lo tanto, dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que es uno igual al Padre. ¿Verdad? Dice, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen, atentos, en Cristo como Salvador personal. ¿Quién es Cristo como Salvador personal? Cristo, antes de la encarnación, el Verbo se convierte en carne, se convierte en Jesucristo. Por lo tanto, esta vida que él tenía antes, que es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, esta vida nos la da a nosotros. ¿Y se convierte en qué? En Cristo como Salvador personal. La omnipresencia del hombre Jesucristo. La vamos a entender. Lo hemos explicado en multitud de ocasiones. Vamos a tratar de repasar todo esto. Y a ver si salvamos a alguno más de esta trampa mortal que mis hermanos ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Lo que están haciendo. Dice, atentos, hay 3 personas vivientes del trío celestial. Cuando dice que hay 3 personas vivientes, ¿son 3 o no son 3? Son 3, mis queridos. Son 3 personas vivientes que tienen vida personal en sí mismo, ¿verdad? Tienen vida, son personas que viven. ¿Y a quién se refieren? Se refieren al Padre, se refiere a Cristo, uno igual a Dios, su poder, su espíritu, ¿verdad? Y se refiere al hombre Jesucristo, al segundo Adán, que también tiene su naturaleza divina. ¿Cómo fue creado Adán? Divino humano. ¿De qué se separó Adán en Edén? De la naturaleza divina, de la gloria de Dios, ¿verdad? Y por eso nos dice que hay 3 personas vivientes del trío celestial en el nombre de estos 3 grandes poderes. El Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es Cristo antes de convertirse en el Hijo, en Jesucristo, en el segundo Adán. ¿Verdad? Y nosotros necesitamos entender esta incógnita. ¿Por qué? Es clave. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y a Jesucristo. Pero necesitamos entender quién es el Espíritu Santo. Y ahí está la trampa, ahí está la negación. Y vamos a entender estas realidades, ¿verdad? Dice, son bautizados los que reciben a Cristo por fe viva. ¿Reciben a Cristo? ¿Cuál Cristo? El Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. Cristo como Salvador personal. ¿Se refiere al Espíritu Santo? A este Cristo de antes de la encarnación que se convierte en la omnipresencia del hombre Jesucristo. ¿Verdad? Por lo tanto, no es lo mismo Jesucristo que el Consolador, el otro Consolador o el Espíritu Santo. No es lo mismo. El Espíritu Santo es la omnipresencia del hombre Jesucristo, pero es un ser. Es un ser, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que es un otro Dios. Vamos a tratar de entender esta realidad. Y dice, y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. ¿Cuál Cristo? Este Salvador personal, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en este templo por la eternidad. Por lo tanto, es importante entender quiénes son estos 3 poderes. Es importante entender. ¿Podemos nosotros tener la vida eterna sin comprender esta incógnita?
No, queridos. No, esta es la trampa para nosotros hoy. Vamos a verlo con lo escrito está, o sea, no os cuento historias, trato de ayudaros a entender. Espero que alguno pueda despertar, ¿verdad? Fijaos. Dice, cargado de humanidad. Cuando dice cargado de humanidad, ¿qué quiere decir? Que es un hombre de la especie humana. Jesucristo es un hombre, es el segundo Adán. ¿El primer Adán tenía naturaleza divina? Sí. ¿Qué perdió en Edén? ¿Qué es esa gloria de Dios? Pues es la naturaleza divina de Dios. Por lo tanto, el segundo Adán vino con esta naturaleza en sí mismo, porque él no ha pecado. ¿No es esto precisamente lo que el enemigo trataba de hacer? Hacerlo pecar, que se separe de esta naturaleza divina, y así la humanidad quede condenada para siempre. Claro, pero es que nosotros no entendemos estas realidades. Fijaos lo que dice. Cristo no podría estar en cada lugar personalmente. ¿Cuál Cristo? Jesucristo, el segundo Adán. Él no puede estar presente en cualquier parte. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene este atributo. El hombre no tiene este atributo. Este es un atributo de Dios. ¿Y cómo tiene Jesucristo? ¿Cómo se le suple a Jesucristo esta falta de este atributo? Por la omnipresencia, por la presencia del Espíritu Santo. ¿Comprendéis? Dice, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, era completamente para su beneficio. ¿Para beneficio de quién? Beneficio de Él, no de nosotros. Era completamente para su beneficio que Él los dejara a los apóstoles, fuera su Padre y enviara. Ahora me doy cuenta que el Padre está con P pequeño, pero está en origen. Es un poco raro, ¿verdad? Fuera a su Padre y enviara el Espíritu Santo para que fuera su sucesor. Nosotros no entendemos. Cuando dice que es su sucesor, no es el mismo. Cuando dice esto se refiere que no es el hombre Jesucristo, sino que es su omnipresencia, su espíritu, que lo sustituye aquí en la tierra. Por tanto dice, para que fuera su sucesor en la tierra. Dice, el Espíritu Santo mismo está despojado de la personalidad de la humanidad. ¿Qué nos trata de decir? Que es un otro ser, porque en realidad es así, es esta vida, que este Cristo, uno igual a Dios, que nos dijo que es el Espíritu Santo. Uno igual a Dios, tiene los mismos atributos que el Padre, ¿verdad? Por lo tanto, es uno igual a Dios. ¿Es Jesucristo mismo? No. No. Es un otro ser. Por lo tanto, ¿qué nos trata de explicar aquí? Precisamente esto, esta realidad. Dice, el Espíritu Santo mismo está despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. ¿Quién es la personalidad de la humanidad? El segundo Adán, el hombre Jesucristo. Y eso es lo que trata de explicarnos. Ahora yo pregunto, ¿es importante entender esta realidad? ¿Es de nuestra salvación? ¿Qué nos dice el texto del principio? Esta es la vida eterna. Que conozcamos al Padre, que yo diría que en este sentido no hay tantos problemas de entendimiento, aunque sí los hay, pero no hay tanto. Pero ¿dónde está el problema? ¿Quién es Cristo antes de la encarnación? ¿Y quién es Jesucristo después de la encarnación? ¿Y por qué es necesario entender esto? ¿Cuál es el misterio de la piedad, mis amados? ¿Dónde se aplica el misterio de la piedad? ¿La cruz o la encarnación? La encarnación. Entonces,
¿por qué se esfuerza tanto el enemigo a negar a Cristo, al Espíritu Santo, a la omnipresencia del hombre Jesucristo? ¿Por qué se esfuerza a negarlo tanto? ¿Dónde se pagó el precio por el pecado? ¿Cuándo el Verbo se hizo carne? ¿Dónde se aplica el misterio de la piedad? En la encarnación. Por lo tanto, ¿qué es lo que trata de esconder el enemigo de Dios? Que se ha pagado el precio por el pecado, que Dios se ha hecho hombre. Eso es lo que trata de esconder. De modo que nosotros, al no entender esta realidad, al negar esta vida que Cristo, uno igual a Dios, pone a nuestra disposición, nosotros, al negar esta realidad, no aceptemos el don. La vida de este Cristo, del Espíritu Santo, de la omnipresencia del hombre Jesucristo. Que nosotros, al no entender esta realidad, no aceptemos este don. Y vais a ver cómo engañó a los judíos y cómo nos engaña a nosotros hoy. Y por eso trato de advertiros, mis amados, la trampa, porque el enemigo revirtió. El precio por el pecado dice que se pagó en la cruz. ¿Pero por qué dice esto? Porque necesita decir que el hombre, Jesucristo, no era un hombre, era un Dios. Eso es lo que trata de hacer. ¿Por qué? Porque ¿quién era necesario que demuestre que la ley es buena, puede ser obedecida o guardada? ¿Quién era necesario que la guarde? ¿Un Dios? Dios la guarda porque es Dios. Este es su carácter. ¿Quién tenía que guardarla? ¿Quién dijo al enemigo que no puede guardar la ley? El hombre. Por lo tanto, ¿qué es lo que está tratando de esconder él? Que un hombre, el segundo Adán, Jesucristo, lo venció en la cruz. Y eso es lo que está tratando de hacer. Por eso él revirtió y dijo, no, el precio por el pecado no se pagó en la encarnación, se pagó en la cruz. Por lo tanto, ¿quién le venció en la cruz? Pues fue un Dios. Fue un Dios, no un hombre. ¿Quién justificó la ley? Porque esto fue lo que pasó en la cruz. Por eso yo cuando digo que el enemigo nos está engañando, que el Jesucristo de la encarnación no es el mismo Jesucristo de la cruz, esto no quiere decir que estamos negando lo que pasó en la cruz. Lo que tratamos de entender es qué pasó de verdad en la cruz. Lo que el enemigo en realidad está tratando de esconder. Porque en la cruz murió el hombre Jesucristo, justificando a Dios con su propia muerte, decir, la ley puede ser obedecida. ¿Que te puede costar la vida? Sí. ¿Qué pasó qué le hizo el enemigo a todos los profetas de todos los tiempos, incluido a los apóstoles y en toda la historia? Los mató porque él no aguanta ningún santo en esta tierra. ¿Comprendéis? Por lo tanto, Cristo dijo, ¿se puede guardar la ley? ¿Te puede costar la vida? Sí. Hay que ir a la cruz, por eso nos invita. Y hay que ir a la cruz. Justifiquen a Dios, demuestren que el Espíritu de Dios en y con nosotros es bueno. ¿Y qué es lo que trata de esconder el enemigo? Tanto lo que pasó en la encarnación como lo que pasó en la cruz. Al revertir la situación, nosotros no entendemos la realidad. ¿Y cuál es la trampa hoy? Pues hoy la gente cree que Jesucristo es también el Espíritu Santo. Pero nosotros, ¿por dónde empezamos? ¿Quién es el Espíritu Santo? Uno igual a Dios. ¿Y quién es el hombre Jesucristo? El segundo Adán. Un ser humano. Por lo tanto, ¿qué está tratando de hacer? Engañarnos, negar el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, uno igual a Dios, del Verbo, lo niega. Y el sacrificio del segundo Adán también lo niega, porque dice, en la cruz murió un Dios. ¿Y qué pasó en la encarnación? Pues desconocemos. Nosotros desconocemos esta realidad. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Negando tanto el sacrificio de Cristo del Verbo, uno igual a Dios, se convierte en el hombre, en segundo Adán,
en el hombre, y también niega lo que pasó en la cruz. En la cruz no murió el segundo Adán, murió uno igual a Dios. Eso es lo que está tratando. Por lo tanto, estamos negando tanto un sacrificio como el otro. Y nosotros no logramos ver la trampa. Y lo vais a ver, con lo escrito está. Porque cada vez que trato de ayudaros a entender esta realidad, un grupo pequeño comprende. La grandísima mayoría no entienden. No comprenden. Dice, Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. ¿Quién se representaría a sí mismo? El hombre Jesucristo se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. Entonces, ¿qué decimos nosotros hoy? Que el hombre Jesucristo es también el Espíritu Santo. ¿Y a quién negamos? Al Espíritu Santo. ¿No os dais cuenta que estamos negando al Espíritu Santo? Nosotros solo reconocemos dos seres, al Padre y a Jesucristo. ¿Y a quién negamos? Este don que nos fue entregado a nosotros, al Espíritu Santo. Este poder que está puesto a nuestra disposición. ¿Podemos ser salvos? ¿Conocemos a Jesucristo? ¿Quién es Él? Jesucristo y su Espíritu Santo que le representa, pero que es un otro ser, que es igual a Dios. Es este Cristo de antes. Se despoja de sí mismo, se convierte en el hombre Jesucristo. Pero nosotros no queremos entender lo que está escrito. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si de verdad caminamos con Cristo, ¿por qué no entendemos lo que trata de explicar? ¿Por qué estamos diciendo que el hombre Jesucristo es también el Espíritu Santo? Otra cosa es que el Espíritu Santo le represente, que sea su omnipresencia, pero que no es el mismo ser. Ese es el problema. Porque cuando nosotros decimos que es el mismo ser, ¿sabéis lo que estamos diciendo? Que el hombre Jesucristo es un Dios. Y Él es Dios, pero no naturaleza. Ese es el problema, esa es la trampa que el enemigo nos ha tendido. De modo que no haya un remanente final. Porque entender este asunto de Juan 17:3 es clave. Entender quién es el Padre y quién es el hombre Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, que tanto nos habla el Evangelio. Pero ¿quién es Él? Y nosotros estamos negando esta realidad sin darnos cuenta. ¿Y podemos ser salvos? Pues vais a ver, mis amados, que no. No. Dice, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y nosotros no nos hacemos una pregunta. Un momento. Si Jesucristo es también el Espíritu Santo, ¿por qué lo envía el Padre? No nos damos cuenta que Jesucristo es un hombre. Y cuando nos habla del Espíritu Santo, que es uno igual a Dios, pues Jesucristo o es un hombre o es uno igual a Dios. No lo sé si vemos la trampa, mis amados. No lo sé si vemos la trampa. ¿Y por qué lo pide? ¿Por qué Jesucristo se lo pide al Padre? Si el Espíritu Santo es el mismo y está en él, ¿verdad? Es un solo ser, ¿por qué necesita pedírselo al Padre? Necesitamos hacernos preguntas, mis amados, porque moriremos. Honestamente os lo digo, es la trampa del enemigo. Y por eso os digo yo que la trampa de la Trinidad fue preparada por el enemigo. Hasta cierto tiempo promovió la Trinidad. Ahora la está negando. ¿Por qué? ¿Para promover qué? Que está solo el Padre y solo Jesucristo. ¿Y negando a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué es quién? Cristo mismo, uno igual a Dios de antes.
pero que no hablaría de sí mismo y no se representa a sí mismo, sino que representa al hombre Jesucristo. Espero que podáis entender, mis amados, porque este tema es la elección que tenemos que hacer ahora. Si nosotros no conocemos esta verdad, no podemos tener la vida eterna. Porque esto es lo que el texto de inicio trata de explicarnos, Juan 17. Dice, él, aunque sin que vosotros lo veáis, esta frase fue añadida por Elena de White, por la profeta, ¿verdad? Enseñaros todas las cosas y os traeré a la memoria todas las cosas que os he dicho. Sin embargo, les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Análisis forense de texto, mis amados. Estad atentos. Esta es la trampa final. Créanme. Fijaos, otro texto. Dice, no es esencial que usted sepa y pueda definir lo que es la esencia del Espíritu Santo. Pero es importante entender quién es. No es importante entender lo que es su esencia, ¿verdad? Pero es importante entender quién es. Pues es clave. Dice, Cristo, ¿quién Cristo? Jesucristo, el hombre. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador y el Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que el Padre enviará en mi nombre. Si es el mismo, ¿por qué lo envía el Padre? Porque Él es un hombre, mis amados. Y el Espíritu Santo es igual al Padre, por eso está en el Padre. Es la omnipresencia de Cristo. ¿Comprendéis? Dice, yo rogaré al Padre. Es que ni siquiera escuchamos al hombre Jesucristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, un otro ser. Y nosotros, es que no escuchamos. Nuestros prejuicios nos está jugando una mala pasada. ¿Verdad? Dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para siempre? ¿Cuánto para siempre? Pues es este Dios personal del cual hablamos en el primer texto, ¿no? Es este Dios personal que estará con nosotros por la eternidad. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y comprenderéis su manifestación y estará en vosotros. ¿Cuándo? A partir de la boda del Cordero. ¿Verdad? Fijaos lo que dice. Para que nos ayude a entender que es un otro ser el Espíritu Santo. Dice, esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, este uno igual a Dios, el Verbo, llamado el Consolador. ¿Por qué no entendemos? Pues solo hay una razón. No caminamos con Cristo. Por eso no logramos entender estas realidades. Y yo pregunto, si no caminamos con Cristo, ¿somos salvos? ¿Qué es lo que dice el texto de inicio? Que le conozcamos. Pues si no caminamos con Él, le conocemos. Y Él nos conoce. Queridos, en nombre de Jesucristo os lo pido por favor. Estad atentos. Dejen de predicar apostasía. Por favor. Por favor. Dice, de nuevo Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, la omnipresencia de Cristo, del Verbo, el precio por el pecado, el don que nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? Dice, Él os guiará a toda la verdad, no a partes de verdad.
Y esto es otra clave. Si nosotros caminamos con Cristo, ¿tenemos el discernimiento y la capacidad de entender la verdad? ¿O seguimos proclamando vino de Babilonia partes de verdad? Queridos, por favor despierten, porque moriréis. Lo peor es que estáis arrastrando con vosotros a un montón de gente. Por favor, paren de predicar apostasía. Traten de entender lo escrito está bien. Y prediquen valientemente la verdad. Que no habrá muchos seguidores. A Dios no le importa esto. Lo que le importa a Dios es mentes convertidas. Si a Dios le importaba cantidades, hubiese salvado a Adán así como estaba en Edén. No necesitaba tanta historia para que termine como nos parece a nosotros, con un evangelio adulterado. Esto no es posible, mis amados. A Dios no le importa cantidades, a Dios le importa mentes convertidas que entiendan su obra, que le conozcan y que acepten su reino y su gobierno eterno. Y nosotros no podemos aceptar el gobierno eterno si no conocemos a Jesucristo, el segundo Adán, y su omnipresencia, y al Padre. Cualquier cosa que no sea esto es una negación de Jesucristo y del Padre. Y lo vamos a ver también por escrito. ¿Verdad? Fijaos, el texto de la reflexión anterior. Y vamos a ver qué negaron ellos y qué negamos nosotros. Dice: la noche después de haber decidido no quedarme más tiempo en Minneapolis en un sueño o visión de la noche, no puedo decir con certeza cuál, una persona alta y de apariencia importante me trajo un mensaje y me reveló que era la voluntad de Dios para mí permanecer en mi puesto de deber y que Dios mismo sería mi ayudante y me sustentaría para hablar las palabras que Él me daría. Él dijo: para esta obra el Señor te ha levantado. ¿Para qué obra? Para ayudarnos a entender esta realidad que nos va a presentar ahora. Para esta obra te ha levantado el Señor. El Señor te ha levantado, perdón. Sus brazos eternos están debajo de ti. Dice: de esta reunión se tomarán decisiones para la vida o para la muerte. Esto fue para ellos. Ahora pregunto yo, ¿y ahora nos toca a nosotros? ¿Nos toca a nosotros entender bien esta realidad? Esto es lo que trato de ayudaros a entender, mis amados, porque estamos repitiendo la historia. Y la grandísima mayoría se perderá, porque no entienden las obras del enemigo. Dice: no es que nadie tenga que perecer en aquel momento, ¿verdad? Sino que el orgullo espiritual y la confianza en uno mismo. Y yo pregunto, ¿por qué se niega hoy a entender esta realidad que yo os la vengo presentando hace tanto tiempo? Ellos se juntan todos para predicar lo mismo. ¿Cuándo la mayoría tuvo la razón? ¿Cuándo? Me vienen en la mente las palabras de Elías, queridos. Señor, ¿he quedado solo yo? ¿He quedado solo yo? Y yo sé que para mucha gente estas palabras les resultan raras, pero son un tipo de la realidad de hoy, queridos. Siempre os lo repito, muchas cosas parecen buenas, parecen verdad, pero no lo son. Y no quieren despertar, repiten la historia y ni siquiera se dan cuenta. Esto es lo peor para mí. Porque si se perderían los maestros, digo, vale, pues son un puñado de gente, 7, 8, 10, 20, 15, da igual. Pero es que les siguen multitudes. ¿Y sabéis por qué les sigue? Porque dice que han salido fuera de Babilonia. Otra trampa. Recuerden, mis queridos,
que dice que la apostasía omega será de una manera asombrosísima comparado con el alfa. Y el alfa arrastró todo el liderazgo de la iglesia. Y la omega. La omega no arrastrará solo el liderazgo, sino la iglesia misma en su totalidad. Solo se salvará un grupo pequeño. Y nosotros no queremos entender estas realidades, mis amados. Nosotros nos hemos montado en nuestra mente un evangelio bastante personalizado y no queremos entender la realidad. Y la realidad, la historia, se vuelve a repetir. Se está repitiendo ahora mismo. Porque la gente no se da cuenta de la verdad y de la profundidad del engaño. Dice, el orgullo espiritual y la confianza en uno mismo, y yo pregunto, ¿por qué se niegan a entender esta realidad? Porque está revelada. Este ministerio no es que sea desconocido, porque tengo constancia que lo están escuchando. Yo lo sé que lo están escuchando. ¿Por qué se niegan? Orgullo espiritual y confianza en uno mismo. Dice, cerrarán la puerta para que Jesús, ¿quién es Jesús? El segundo Adán, y el poder de su Espíritu Santo no sean admitidos. ¿Está pasando ahora mismo? ¿Qué es lo que están predicando ellos? Que Jesús es también el Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? Una negación, queridos. Es una negación. ¿Qué rechazaron ellos? El poder de su Espíritu Santo. Ellos tenían a Jesús en la boca. Lo predicaban y le estaban diciendo a la sierva, vosotros no paráis de predicar de Jesús, pero no tenéis ni idea de quién es Cristo. ¿Y quién es el poder de su Espíritu Santo? Dice Cristo mismo. ¿Cuál Cristo mismo? El Verbo. El de antes. Que no hablaría de sí mismo, sino que representaría ¿a quién? A Jesús, al hombre Jesucristo. Que nosotros no queremos entender estas realidades. ¿Por qué? Porque esto significa dar un vuelco a toda nuestra teología. Reconocer dónde se ha hecho el sacrificio para la expiación, qué pasó en la cruz. Y esto cambia muchas cosas. Para esto hay que ser valiente, o diría yo, loco, como diría el mundo. Hay que ser loco para predicar esto contra viento y marea, contra todo el engaño del vino de Babilonia. Yo sí sé lo que estoy predicando, yo sí sé lo que estoy diciendo, y lo sigo diciendo. ¿Quién escucha? Nadie. ¿Tenía razón Elías? Señor, ¿he quedado solo yo? ¿Sí? Pues parece ser que sí. Parece ser que sí, porque mis hermanos predican un falso Cristo. Ellos dicen que Jesucristo es también el Espíritu Santo. ¿Y a quién está negando? Ese don. Ese don. Eso fue lo que negaron en 1888. Dice, habéis rechazado a Cristo, el Espíritu Santo se ha retirado y estáis caminando hacia Egipto. Y ahora, más de lo mismo, mis amados. Y dice, tendrán otra oportunidad de ser desengañados. Esta oportunidad está aquí. ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque yo os la estoy presentando. Os la estoy presentando. Y no es vanidad, queridos. Cuando John C. Waggoner presentaban estas verdades en aquel momento, no era vanidad. Era realidad. Hoy vuelve a pasar. ¿Quién escucha? Nadie. ¿Por qué? Por orgullo espiritual y confianza en uno mismo. Dice, este hombre está loco. Todo el cristianismo predica otra cosa. Ya lo sé. Los pioneros predicaban otra cosa. Valientes. ¿Por qué se ha esforzado tanto el enemigo a engañarlos?
por esto. Y hoy se repite la historia, mis amados, y no os dais cuenta, desgraciadamente. Dice, ¿cómo estamos ante Dios en este momento? Dice, podemos ser sinceros y sin embargo estar muy engañados. Y nosotros no creemos. Nosotros, no puede ser. Nos pasa lo mismo que a los judíos. Nosotros somos el pueblo escogido. ¿Cómo que estemos nosotros engañados? Pero si tenemos la Biblia, tenemos espíritu profecía. Hasta encontramos textos para demostrar lo que queramos, porque eso es lo que hicieron mis hermanos. Pero la pregunta es, diría Jesús, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Es con mi espíritu? Diría Jesús. ¿Es con mi espíritu? ¿O es con un otro espíritu? Podemos ser sinceros y sin embargo estar muy engañados. Saulo de Tarso fue sincero cuando perseguía a la iglesia de Cristo. En verdad pensé, dice él, declara que debía hacer muchas cosas contrarias al nombre de Jesús. Era sincero en su ignorancia, dice. Un titán de la fe. No lo sé si os dais cuenta. Dice, pero después de que Cristo se le había revelado, declaró, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las estimo como pérdida por amor de Cristo, por el Espíritu de Cristo. ¿Qué es Dios? Amor, Espíritu. Por amor, Espíritu de Cristo. Sí, sin duda estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Está reconociendo al segundo Adán como quien es. Está reconociendo al Espíritu de Cristo como quien es. Pero nosotros leemos el texto y no lo entendemos. Pero él sí comprendió esta realidad. Él sí entendió esta realidad. Dice, hay muchas lecciones importantes que aprender. Recordemos que no hay motivo alguno en el corazón, en la mente del hombre, que Dios no vea claramente. Y yo pregunto, ¿por qué estás negando a escuchar esta realidad, a profundizar en estas palabras y tratar de entender esta verdad? ¿Por qué lo estás haciendo? No necesito que me contestes. Cada palabra, cada pensamiento, cada letra está registrada en el cielo. Dios la conoce. Dice, recordemos que no hay motivo alguno en el corazón, en la mente del hombre, que Dios no vea claramente. Los motivos de cada uno son pesados tan cuidadosamente como si el destino de cada ser humano dependiera únicamente de este resultado. Y nos da la clave. Necesitamos conectarnos con el poder divino al que estamos negando. Por eso no entendemos la realidad, ¿verdad? A fin de recibir mayor luz y una comprensión mejor de cómo razonar de causa a efecto. Y mi llamado, mis amados, es conéctese con Cristo, conéctese con ese poder divino, porque de otro modo pereceremos, queridos, pereceremos. Vosotros creéis que esto es broma, y vosotros decís, este Gabriel se ha vuelto loco, este tío. Pero no paro de presentar lo que está escrito. Y mi invitación siempre ha sido, siempre es y siempre será. No quiero que nadie se confíe en lo que yo digo. No lo hagáis. Aquí tenéis las referencias. Profundicen, mis amados. Dejen de estar engañados y lo peor, dejen de predicar el vino de Babilonia.
porque no solamente pereceréis vosotros, sino que arrastréis con vosotros a un montón de almas. Despierten, por favor, en nombre de Jesucristo, os lo pido. Despierten. Fijaos, porque aquí está revelada la trampa para los judíos, en su contexto, y para nosotros, en nuestro contexto. Fijaos lo que dice. Así anunció el apóstol una de las características principales de los maestros espiritistas. Maestros espiritistas. Del enemigo, ¿verdad? Y ahora habla de su tiempo. Atentos. Dice, se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿A quién negaban los judíos? Que Jesús sea el verbo que se ha hecho carne. ¿Comprendéis? Negaban que el hombre Jesús sea el Cristo que tanto esperaban. Este es su contexto y su circunstancia, ¿verdad? Dice, este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Al negarse a entender esta verdad, en realidad, el texto de Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, es una negación. Porque ese es el anticristo, el que trata de esconder la verdad, toda la verdad. Toda la verdad. Dice, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Cómo niegan al Hijo? Porque se negaron a creer que Jesús, el hombre, es el verbo que se ha hecho carne. ¿Y qué es lo que estaban negando? La paga por el pecado que ocurrió en la encarnación. Por lo tanto, ¿qué no recibieron? Este don. ¿Quién lo recibieron? Aquel grupito pequeño que confiaron en Cristo, en Jesucristo. Ahora viene a nosotros, fijaos. Dice el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? La doctrina de la Trinidad. Ellos no tenían la doctrina de la Trinidad. En el tiempo de los judíos no tenían la doctrina de la Trinidad. ¿Verdad? Por lo tanto, las circunstancias para ellos fue diferente. Para nosotros, el espiritismo, al negar a Cristo, ¿cuál Cristo? El Espíritu Santo. Y la gente se piensa ahora y dice, ¿cómo que negamos el Espíritu Santo? Claro, porque vosotros decís que es un otro Dios. ¿Y qué es lo que estáis negando? El misterio de la piedad. Reconocer que el verbo se hizo carne y ahí se pagó el precio por el pecado. Y vosotros decís que es un Dios coeterno. Es decir, desde el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo. Entonces, ¿se cumple Juan 17:3 con nosotros? Porque nosotros decimos que Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿A quién negamos? A Cristo. No lo sé si veis ahora. Hasta ahora predicó la Trinidad. Ahora decimos, hemos salido de Babilonia y ahora solo aceptamos al Padre y al Hijo. ¿Pero entendemos quién es el Hijo? ¿Entendemos la naturaleza divino-humana del hombre Jesucristo y su omnipresencia, que es el Espíritu Santo, que es el Verbo uno igual a Dios? Y que no hablaría de sí mismo, sino que representa al hombre Jesucristo. ¿Entendemos esta realidad? No. ¿A quién negamos? Al Cristo. Ese don
que nos es entregado a nosotros. Dice, niega tanto al Padre como al Hijo. Y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. ¿Entendéis el juego del enemigo? Hasta ahora la Trinidad y ahora no. Solo el Padre y solo Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo? ¿Uno igual a Dios? ¿A quién estamos negando? La omnipresencia de Cristo, al Espíritu Santo. Mis amados, en nombre de Jesucristo os lo pido, por favor, profundicen. Paren de predicar, traten de entender en profundidad este asunto. Cuando lo tengan claro, salgan. Y salven a cuantos más. Porque ahora mismo estáis arrastrando a la gente a la muerte. Y lo siento de toda mi alma, queridos. Lo siento que tengo que deciros esto, lo siento. Pero no escucháis. No queréis entender. No entendéis las trampas del enemigo. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Os lo dije en la vez anterior, os lo vuelvo a decir ahora. Esta luz no está blanco sobre negro en el Espíritu y profecía. ¿Cómo se tiene que entender? Por la presencia del Espíritu de Cristo, este Dios personal, el otro consolador. Si no caminamos con Él, no entendemos. Y ahora recalco, ¿cómo vendrá esta mucha luz hoy para preparar un pueblo para la venida de Cristo que glorifique a Dios? Es decir, que haga la misma obra del hombre Jesucristo. Esta es la demostración que Dios espera. ¿Tenemos nosotros la misma fe de Jesús? ¿Creemos lo mismo que creía el hombre Jesucristo? Queridos, esta es la clave. Mi invitación, por favor, despierten. Traten el tema con toda la seriedad posible. Y en lugar de arrastrar a la gente a la muerte, llévenlos a Cristo, a este Dios personal. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria. Y esto estoy esperando ver yo, mis amados. Pero en lugar de ver esto, veo todo lo contrario. Queridos, despierten, por favor. Gracias, mis queridos, por ver esta reflexión. Si así lo consideran, suscríbanse al canal y compartan con vuestros hermanos, mis queridos hermanos. Yo sé que estas verdades son un otro evangelio, pero este es el verdadero evangelio. El que se predica en todas partes es el falso, queridos. Parece ser verdad, pero sigue siendo el mismo vino de Babilonia, mis amados. Despierten, salven su vida y a de los que os siguen y os rodean. En nombre de Jesucristo os lo pido. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que hagamos nuestra propia elección, mis queridos. Salgamos de Babilonia. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.